y no viene provisto en el presupuesto un fondo para ir poco a poco resarciendo eso que el Estado le debe a los trabajadores. Y yo creo que es menester de esta asamblea, de aquí a futuro, pelear para que precisamente el Estado, de una manera sostenible, razonable, y resarciéndole a los trabajadores. Y tener un esquema en el cual la sostenibilidad sea una de las principales, digamos, condiciones. Que se puede, creo que se puede. Este tema se presta mucho, señores de la mesa, por una pensión digna, se presta mucho para afanes electorales, porque hay una necesidad y porque la gente de verdad necesita poder tener una seguridad en el futuro, y los que ahora están con una pensión de hambre requieren que nosotros velemos por ellos. Estamos claros, pero todo lo que hagamos tiene que ser sensato, razonable y, lo más importante, sostenible. Tengan la seguridad que en ese sentido vamos a trabajar, y tengan la seguridad que sabemos que el proyecto de ustedes lo que busca precisamente es que los trabajadores tengan ese beneficio. Nosotros obviamente vamos a trabajar, hoy tenemos una jornada y vamos a poder retomar de todas las propuestas lo que sea sostenible, razonable. Ustedes tienen números y obviamente nosotros tendremos también. Y hemos pedido, según entiendo, todos requerido también la participación de expertos que nos ayuden a lograr lo mejor posible para los trabajadores. Muchas gracias por su presentación y tengan en cuenta totalmente que nosotros apoyamos el espíritu de lo que ustedes están trayendo. Gracias, diputado Ávila. Tiene la palabra el diputado Juan José Martel. Gracias, presidente. Bienvenidos, compañeros de la mesa, por una pensión digna. Yo creo que hemos escuchado con mucho interés el planteamiento, porque refresca lo que se ha venido diciendo y lo que ustedes han venido diciendo desde hace algún tiempo. Yo solo quiero recordarles que esta propuesta se presentó a esta Asamblea Legislativa en enero del año 2019, un año antes que comenzara la pandemia, un año que se desperdició. Después hubo que entrarle al tema de la pandemia y resolver los pequeños asuntitos que se estaban dando. Pero esta propuesta se presentó un año antes de la pandemia. Se presentó 2 años antes de cualquier evento electoral, para evitar precisamente las tentaciones que ya sabemos que suceden. Lamentablemente, ese año se perdió. Fue hasta noviembre en que tomó posesión el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, que hubo interés en que por primera vez se convocara y se reuniera esa comisión. Esa es la historia. Y después se nos vino la pandemia. Hoy estamos frente a un evento electoral que nos va a marcar, señores, nos va a marcar. Por más que se diga, nos va a marcar. ¿Por qué? Porque la oportunidad se perdió. Yo solo espero que salga pronto una propuesta integral. Y hay 2 opciones que se pueden tomar en cuenta. La que ha presentado la mesa por una pensión digna y de la UFG. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Leonardo, en el sentido de que se haga rápido una matriz comparativa para ver, y ojalá que la veamos desde la óptica de los trabajadores y de sus intereses, obviamente manteniendo la viabilidad del sistema, que es distinto a mantener
las ganancias y las expectativas de las AFP. Son dos cosas distintas. Yo espero que eso se haga pronto. Yo solo tengo una pregunta, una duda, que quisiera aprovechar la oportunidad para hacerlas. La propuesta de la Universidad Francisco Gavidia señala que se deben trabajar 5 años más. Es decir, que los trabajadores tendrían derecho a jubilarse con 5 años más de vida de la que tienen ahora. Hay dos elementos que a mi juicio son razonables. Habría más dinero en su pensión y ahora estamos frente a una expectativa de vida que ha subido. Eso es razonable. Pero para mí hay un efecto contrario, un efecto negativo, que es la realidad del mercado de trabajo en El Salvador. Aquí a nadie le dan empleo después de los 35 años de edad. Entonces, por lo general, el que pierde su trabajo después de los 35 años está condenado a quedarse desempleado o irse al sector público, aquí los tenemos a todos, o irse al emprendimiento. Pero tenemos una realidad en el mercado privado de que alguien después de 35 años casi está culminando su vida laboral. Entonces, si nosotros le alargamos el tiempo para que pueda optar a una pensión, yo entiendo lo positivo de que hoy vive más, va a ahorrar más, pero veo la realidad del mercado laboral en el sector privado. Y eso es lo que a mí no me cuadra. Entonces quisiera preguntarles cómo lo están viendo ustedes. Gracias. Vamos a ir terminando porque tenemos los demás invitados también. Ahí tiene la palabra el diputado Pacetino. Y les advierto esto a los diputados. Para el colega. Vaya, No, colega. les advierto a los diputados para que No, porque ya no que diste, Pacetino, yo soy no, diputado Merino tiene la palabra que dice que no había. de que se parece, termina en hino. Sí, son atinados los dos. Miren, estimados amigos que nos visitan, la verdad que como Partido de Concertación Nacional nosotros estamos listos por una experiencia bien concreta y clara. Frecuentemente uno encuentra personas que vienen aquí a la Asamblea a seguir temas específicos y le comentan a uno, ya hablé con tal diputado, tal diputada, ¿y qué le dijeron? Que sí. Ah, vaya, pero no le dijeron cuándo, le digo yo. Así decimos todos los políticos y por eso es que estamos mal. Todos dicen que sí. Yo a ustedes les voy a dar mi opinión personal y de partido. No va a haber nunca un proyecto perfecto. Eso no es cierto, esperar y esperar y esperar. No va a haber nunca un proyecto perfecto. Porque esto ya no es de técnica, ya tenemos suficientes elementos. Es de voluntad. Y como se acercan las elecciones, ustedes saben que algunos podría ser que buscan patrocinios. Por supuesto que los jubilados no les van a dar patrocinios, porque como pues, si estamos hablando que las pensiones no son suficientes. Entonces, me imagino que otro sector sí pueda dar y a ese sector de alguna manera se le tome en alta consideración. El problema de esto, sinceramente, como país, es que el tiempo se agotó. Yo creo que Juan José tocó bastante el tema. Hoy ya el COVID es el culpable, pues que no avanzamos. Entonces, pero lo cierto es que esta legislatura tiene prácticamente 4 meses. Ya después del 28 de febrero yo no sé si va a haber aquí trabajo suficiente, pero el problema es si se va o no a producir una decisión antes de fin de año. Yo por lo menos creería que este documento que ustedes presenten debe ser la base de una votación de esta comisión. Si bien es cierto poder recibir a Superintendencia y Banco Central,
pero las objeciones serían muy mínimas a ciertos aspectos que ya ustedes mismos consultaron. Fíjense que aquí surgió, no voy a hacer larga mi intervención, la presentación del proyecto de la Universidad Gavidia. Ese no ha ingresado al Pleno, no hay expediente, es una correspondencia oficiosa de ese centro de estudios. Pero ya hoy ya es referencia y aquí ya se le acreditó, pues hay que comparar con lo que dice la Gavidia y quién dice que eso es lo perfecto. Pues. Entonces, como que le vamos dando todavía más alargamiento y ya cuando estemos cerca va a venir y otra universidad o centro de estudios va a decir, aquí traigo estas opiniones, pues también esperemos a confrontarlas con ese centro de estudios. Yo aterrizaría sinceramente, y lo digo y lo comprometo como opinión de partido, que nosotros estamos listos y por supuesto esta ley que resulte tendría que ser algo también sujeta a revisión, a estudios posteriores, pero lograríamos dar el paso de ir ajustándonos a un sistema más justo para los trabajadores, los y las trabajadoras. Ese es el objetivo central. Así que no me quería quedar sin expresar nuestra opinión. Gracias, presidente. Tiene la palabra el profesor Pacetino. Y con esto cerramos porque faltan todavía recibir a 2 invitados más. Así que, por favor, adelante, profesor. Bueno, en principio yo creo que ustedes están claros de que los trabajadores lo que estamos esperando es esa reforma que va a impactar a la gran mayoría de trabajadores, que es cambiar la fórmula de cálculo para nuestras pensiones. Eso es lo que está esperando la gran mayoría de trabajadores. Segundo, ustedes tienen la oportunidad en este momento de revisar con detalle esa comisión que cobran las AFP. ¿Cómo se distribuye eso? ¿Cuánto va para la ganancia por la operación y cuántos va en función de seguros de invalidez y muerte? Hay que revisar eso, no hay que tener miedo. Miren lo que pasó en Chile. En Chile el tema de las AFP fue el detonante para que hoy se llegue a un referéndum de la Constitución, un cambio constitucional. Yo creo que ustedes deben también medir el pulso de estos problemas, es que estos problemas son graves. No podemos nosotros condenar a la gente a terminar sus años en esa miseria. Nosotros estamos claros pero muy claros de lo que nosotros hemos perdido en términos de interés, por la baja de interés que nos han estado pagando. Hemos perdido más de 3.500 millones de dólares. Sí, pero es que si nos ponemos entonces a querer recuperar todo eso, nos puede pasar con aquel cuento de que los españoles nos paguen el oro que se llevaron. Nunca lo van a pagar. Entonces, mejor partamos de realidades. Si en este momento, a través de una fórmula que hemos planteado, podemos solucionar la problemática, por ahí vayámonos. Y, a nuestro entender, señor presidente de esta comisión y para los integrantes, todos y todas, a nuestro entender ustedes tienen todos los insumos necesarios para tomar esa decisión. Yo les pido, así como lo he hecho en otros medios de comunicación, no lleven esto hasta el último tramo de la campaña. No les va a ayudar, les puede generar más problemas. Y por lo que decía el diputado Martel, en realidad nuestra propuesta no contiene ningún parámetro, no hemos elevado el parámetro de edad, porque nosotros sabemos dónde vivimos, cómo estamos. Nosotros mantenemos las edades. Esa es la diferencia que tenemos entre la propuesta de la Gavidia. Ya, y cualquier trabajador, así como decimos, malintencionado podría decir, pues sí, a mí no me van a aumentar la edad, se lo van a aumentar a los futuros, pero es que hay otros elementos como los que planteaba el diputado Martel. En esta sociedad lo que menos hay es empleo. Y si por desgracia nos quedamos sin empleo, estamos condenados a esa larga estadía. Así que, en nombre de la mesa de trabajo, les reiteramos nuestros agradecimientos. Y yo espero que ustedes, más temprano que tarde, nos den la solución que nosotros estamos esperando desde hace muchos años. Muchas gracias. Ok, adelante. Perdón, profesor, solo hay una cifra que me llamó la atención. Habla de 740.000 empleados, o trabajadores, perdón,
¿De dónde sale la cifra? Es que me confundo un poco. Heisa. Ahí están hablando de 740.000 trabajadores del sector privado, nada más. ¿De qué serían más? Cotizantes reales. Entre sector público y sector privado solo hay 740.000 activos. Sí, lógicamente. Pero esa es la cifra que tienen ustedes. Ok. Gracias, muy amable. Podemos pasar ya a los siguientes invitados. Buen día, de la superintendencia. Mucho gusto, pues. Encantada. Adiós, mucho gusto. La superintendencia. Que entren los dos. Le damos la bienvenida a la señorita Rosa Cristina Alas, al señor Carlos Delgado, a Nelson Ramírez de la Superintendencia, y del Banco Central nos acompañan Daniel Dera Valle y Jacqueline Barahona. ¿Quién de ustedes va a comenzar a la exposición? Su nombre es, me dijo, Carlos Nelson Ramírez. Ok, mucho gusto, pues. Entonces, comenzamos con la superintendencia. Presione, por favor, ahí Acá, ¿verdad? Bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mi nombre es Nelson Ramírez. Soy el superintendente adjunto de pensiones. Estoy delegado este mediodía ya, ¿verdad? Para compartir, queremos compartir una presentación en la cual queremos exponer todo el contexto del sistema de pensiones, es decir, cuál es el objetivo de los sistemas, ¿verdad? Y queremos exponer ciertos tópicos generales para ponerle claridad a todo el tema, ¿verdad? Sí, en la mesa técnica hemos estado trabajando un poco con los muchachos y les decía yo que este tema de verdad tiene una gran responsabilidad y que el fundamento que debe tener todo tipo de reformas o cambios debe ser netamente técnico, porque realmente es una gran responsabilidad. Entonces nosotros igualmente con ese enfoque venimos, ¿verdad? Venimos con un enfoque muy técnico y vamos a pasar ya directamente a la presentación. Nos la va a hacer el licenciado Juan Delgado y estamos a la orden acá para luego pues definir cualquier consulta, ¿verdad? tiene la palabra el licenciado Juan Delgado. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estamos a las 12:06. Gracias por la invitación y como ya lo mencionaba el licenciado Ramírez, vamos a hacer una pequeña presentación en donde el propósito fundamental de la presentación es ilustrarlos a todos ustedes y por supuesto a los amigos de la prensa que nos acompañan, que son los que transmiten el mensaje a la población de cómo funcionan los sistemas de pensiones y para qué están diseñados los sistemas de pensiones. Lo que pretendemos es que esto les sirva a ustedes de una guía o de una luz cuando analicen propuestas de reforma al sistema de pensiones. Porque esto es bien importante, conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y obviamente conocer cómo funciona el sistema actual.
Entonces, ese es como el propósito de la presentación y por supuesto vamos a estar abiertos a las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Ya está cargada la... Presentación 27-10-20, la primera. Bien. Si quiere pasamos ya al contenido. Está un poco grande la imagen, pero nos vamos por ahí. Bien, entonces el contenido de esta presentación, como primer punto, les vamos a comentar un poco acerca de los orígenes de los sistemas previsionales. Eso es importantísimo que conocerlo, hacer un poquito de hincapié en el tema del derecho a la seguridad social, porque estos son los fundamentos de todo nuestro sistema previsional, la cobertura de los sistemas previsionales, el diseño de un sistema de pensiones y cómo funcionan los fondos de pensiones. Como digo, esto es un poco, digamos, el fundamento filosófico y pasamos al origen de los sistemas de pensiones. Como ustedes pueden ver en la imagen por ahí, nos estamos remontando quizás a inicios, entre mediados del siglo XIX, los años 1820, cuando se desarrolla lo que conocemos como la Revolución Industrial en Inglaterra. A todo esto, en la Revolución Industrial de Inglaterra es como la culminación de un proceso histórico de cambios en el modelo o en el modo de producción. Sabemos que durante la Edad Media el modo de producción tenía sobre sus bases relaciones sociales que estaban fundamentadas en la servidumbre. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque ya van a ver cómo se relaciona con los sistemas de pensiones que tenemos actualmente. Entonces, en esos sistemas, en esos modos de producción de la Edad Media, donde se basaba en la servidumbre, la protección social pues la daba la familia, y como sabemos, en ese modo de producción, quienes protegían, o sea, quienes daban la cobertura ante cualquier riesgo que se daba, era el mismo seno familiar de las personas. Entonces, si gusta, retroceda a la imagen anterior. Entonces, bueno, no sé si hay quórum. Sí, sí. Seguimos. Bueno, entonces, como decía, en los orígenes de la Revolución Industrial se da un acontecimiento bastante importante, y es que pasa a un modo de producción de la servidumbre a un modo de relaciones sociales de producción que estaba basado en el trabajo asalariado. Y ese es como el fundamento ya de los sistemas de protección social, porque todos nosotros, todos los que estamos acá, bueno, por lo menos los que vivimos del salario, sabemos que si no tenemos salario, ¿qué pasa? Si no tenemos salario, no tenemos ingresos, y los ingresos en un sistema capitalista que tenemos en el mundo entero, sin ingresos, no tenemos acceso a los bienes y servicios necesarios para reproducir nuestra vida. Entonces el salario es fundamental en el concepto filosófico de los sistemas previsionales. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en la Revolución Industrial, como vemos aquí en la imagen, se cometieron muchos abusos, ¿no? Ustedes saben que en esa época las jornadas de trabajo eran de 16 horas. O sea, la gente iba a trabajar de madrugada y regresaba de noche. No había día de descanso. Las condiciones de trabajo eran totalmente insalubres. No había seguridad industrial. Entonces, ¿qué pasaba con la masa de trabajadores? Si sufría un accidente, que eso era todos los días en las máquinas, y la persona perdía su fuerza de trabajo, ¿qué sucedía? Bueno, que simple y sencillamente lo mandaban para su casa, ya no podía trabajar, y esa persona quedaba desamparada, no podía cubrir sus ingresos y iba a ser carga para la sociedad. Entonces tendría que vivir de la caridad. Entonces, producto de eso es que surgen de todas estas presiones. Cuando se dan abusos, obviamente
existen presiones sociales. Entonces, producto de estas presiones sociales es que surge el primer sistema de seguro social. Si gusta puede pasar a la siguiente lámina. Ok. Producto de estas presiones sociales surge el primer sistema del seguro social. Ese sistema de seguro social surge allá por el año 1883 con el canciller alemán Otto Bismarck. Ustedes habrán escuchado de Bismarck y luego de Beveridge más adelante, pero ahí surge el primer sistema de seguro social. ¿En qué consistía ese sistema de seguro social? Bueno, que los trabajadores contribuían y los empleadores contribuían al sistema y también había una aportación del Estado. Pero ¿para qué se conforma ese seguro social? Y esto es lo importante, ilustrar para todos ustedes que nos acompañan en esta mesa. ¿Para qué se establecía ese seguro social? Se establecía para cubrir riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Invalidez, vejez y muerte. Esos eran los riesgos que se cubrían en ese primer seguro social. Luego la historia evoluciona. La historia avanza, la historia evoluciona y surge en 1941, aproximadamente después de la Primera Guerra Mundial, el Plan Beveridge. Entonces, en el Plan Beveridge se establecen los fundamentos de la seguridad social. Luego, en 1948, ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se tiene reconocido el derecho a la seguridad social como un derecho, propiamente un derecho humano, como lo dice la Declaración. Luego, en otros instrumentos, en 1960, si me pasa la segunda lámina, por favor, la otra lámina. En 1948, ya en la siguiente, por favor, licencia. La otra, ahí. En 1966 eso se refuerza con el pacto, ustedes lo pueden ver ahí, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Ahí se retoma nuevamente el derecho a la seguridad social y para aterrizar en nuestro ordenamiento jurídico, ya en el artículo 50 de nuestra Constitución se establece, si bien no tan claro el derecho a la seguridad social, pero ya con jurisprudencia de la sala se ha dicho que es un derecho fundamental. Ahora, hemos hablado un poco de la seguridad social, pero ¿qué es la seguridad social? La siguiente lámina, por favor. La siguiente. ¿Qué es la seguridad social? Pues bueno, para hablar de seguridad social, tenemos que remitirnos al concepto de riesgo social. Y el riesgo social es la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento futuro e incierto cuya realización no depende de la voluntad de las personas y que afecta significativamente la producción de una vida digna en sociedad. Ahora, los riesgos sociales tienen su origen patológicos, biológicos y origen económico y social. Para no hacer tan largo este tema, para no alargar tanta la exposición y quizás entrar en materia, que es lo que a ustedes les interesa, los sistemas de pensiones cubren riesgo de vejez, invalidez y muerte. Y con esto quiero ser bien claro. Habrán otro tipo de riesgo, como por ejemplo el desempleo, las cargas familiares, la maternidad, la enfermedad, los accidentes de trabajo, pero el sistema de pensiones no está diseñado para cubrir esos otros riesgos. El sistema de pensiones está diseñado para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Esto que quede muy claro en esta comisión, porque es, como digo, la guía a seguir para poder evaluar cualquier propuesta. Por ejemplo, viene una propuesta y dice, mire, fíjese que necesitamos que los fondos de pensiones se otorgue un seguro, una especie de un seguro de desempleo. En primer lugar, los sistemas de pensiones no están diseñados para otorgar seguros de desempleo. Entonces, por eso es importante que sepamos para qué están diseñados los sistemas de pensiones. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente lámina, a la siguiente, licenciado, porque es lo que estaba mencionado. Y quiero hacer una metáfora en el caso de los diseños de los sistemas de pensiones. Usted cuando construye una casa contrata a un ingeniero estructuralista, obviamente contrata a un arquitecto para que le haga el diseño de su casa.
y la casa se diseña en función del uso que se le va a dar y del peso que va a soportar. Entonces, lo mismo sucede con los sistemas de pensiones. El sistema de pensiones está diseñado para un fin particular. Ahora, imagínense usted que la persona que está ahí se le ocurre ampliar el espacio de la primera planta y para eso quita una de las columnas. ¿Qué va a pasar con la estructura? Pues la estructura va a correr peligro de derrumbe y puede ocasionar una catástrofe. Entonces, eso mismo pasa con los sistemas de pensiones. En la siguiente lámina tenemos para qué están diseñados, que ya lo dije, para cubrir riesgos de vejez, invalidez y muerte. ¿Y para qué no están diseñados los sistemas de pensiones? Para cubrir contingencias de desempleo, para cubrir gastos imprevistos, para financiar pagos de vivienda. No están diseñados para cubrir gastos médicos, no son ahorros contingenciales. Entonces, esto es importante en todas las propuestas que ustedes tienen, porque nosotros las hemos visto 28, estas últimas no las hemos visto. Es importante que tomar en consideración esto, porque aquellas propuestas que vienen encaminadas a decir, bueno, démosle a las personas un porcentaje del ahorro que tienen. Bueno, no está diseñado para eso. O sea, la propuesta suena bien, pero el sistema no está diseñado para eso. Entonces, eso es como el mensaje fundamental. Ahora, ¿cómo funcionan los fondos de pensiones? Este es otro aspecto importante porque al parecer cuando uno lee las propuestas, pues se siente que hay algún tipo de desconocimiento en cuanto al funcionamiento. Todos sabemos que en el caso nuestro, en el caso salvadoreño, tenemos desde 1996, diciembre del 96, cuando se aprueba la ley del sistema de ahorro para pensiones, tenemos un sistema de pensiones basado en la capitalización individual y de administración privada. Eso es lo que tenemos. Eso fue lo que se estableció en diciembre de 1996. Ahora, yo quiero que pongamos atención en el nombre, incluso de la ley. La ley se llama Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. El sistema se llama Sistema de Ahorro para Pensiones y la cuenta individual donde se ahorra se llama Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones. El nombre no es pura casualidad. El nombre o el hecho de decir que eso sirve para pensiones es porque el sistema se diseña de esa forma. Si el sistema fuera para cubrir seguro de desempleo, pues también lo dijera, ¿verdad? Pero no fue diseñado para eso. Entonces, ¿cómo funcionan los sistemas? Este sistema que nosotros tenemos, los cotizantes, todos nosotros que cotizamos al sistema, pues metemos dinero en el fondo de ahorro para pensiones, este es administrado por una AFP, y ese dinero que nosotros metemos sirve para pagar pensiones, y esa es como la prioridad, y lo otro, lo que resta, o lo que sobra después de pagar pensiones, se invierte. Esas inversiones que se hacen del sistema de ahorro para pensiones es para generar rentabilidad. Entonces aquí es importante quizás aclarar algunos mitos, y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. El micrófono. Ok. Un concepto. Fíjense que cuando se diseña el sistema, hay una palabra que genera mucho ruido y distorsiona los sistemas. ¿Cuál es? Ahorro. Entonces, la palabra ahorro genera que yo estoy ahorrando y que por lo tanto la gente lo maneja como una cuenta de ahorro y por lo cual tiene derecho a esa cuenta para utilizarlo en cualquier momento, a cualquier hora y para lo que quiera, como ya se dijo previamente. Entonces, esa palabra ahorro es la que ha distorsionado el objetivo fundamental del sistema. ¿A dónde queremos llegar? El sistema no debería llamarse de ahorro, sino que como sistema de cotizaciones previsionales. Y ahí se quita el concepto de ahorro, ¿verdad? Como para poder decir, sí, realmente. Porque hoy por hoy ya el BID está anunciando de cuál es el colapso que están sufriendo algunos fondos por el hecho de estarle retirando partes, ¿verdad? Entonces, solo quería retomar ese dato de la palabra ahorro, que es lo que ha distorsionado, ¿no, verdad? En ninguna parte del mundo, internacionalmente, la OIT, incluso con sus convenios,
no hablan de ahorro, sino hablan de cotizaciones previsionales, ¿verdad? El gran convenio de la OIT, que tiene 4 pilares, ¿verdad? 4 pilares fundamentales para tener un sistema integral, está basado en eso, para que al final cubra previsionalmente la vejez de las personas. Ese es el punto. Gracias. Bien, quizás para continuar, aquí vamos a desmitificar algunas cosas. Porque yo sé que cuando las personas de repente le dice uno, mire, fíjese que en las AFP no le pueden cubrir, o sea, si de repente dicen saquemos un 50% de los ahorros, saquemos un 20%, cuando uno dice, mire, no pueden cubrir porque eso no lo tienen en efectivo, no lo tienen líquido, muchas veces las personas se pueden asustar y dicen, ¿dónde está mi dinero, verdad? Esa es la pregunta natural que se podrían hacer. Entonces, con esta gráfica, que es de una caricatura que vimos los millennials hace ya un par de años, del rico MacPato. El rico MacPato, si ustedes se recuerdan, construyó una bóveda donde iba guardando todo el dinero, acumulando todo el dinero que generaba, y le gustaba nadar en ese dinero. Pues eso no lo hacen las administradoras ni ningún inversionista. El dinero que se recolecta se invierte, y ese dinero que se invierte genera rentabilidad. Eso es por temas de, más que todo, para las personas que nos ven y el mensaje que se transmite. Entonces, el dinero que se recolecta las administradoras se invierte. Ese es el mensaje fundamental. Si quiere, pasemos a la otra lámina. Porque si el dinero no se invierte, pierde valor por la inflación. Eso es como el mensaje fundamental. Ya para finalizar y entrar a una fase ya de consulta y de diálogo con ustedes, quizás para la última lámina, licenciado. Esta es la composición que a septiembre tienen los fondos de pensiones.